Se suponía que las campanas de la pequeña iglesia costera sonarían como una celebración. En cambio, parecían una cuenta regresiva. Isabel estaba de pie ante el altar, apretando tanto los dedos alrededor de su ramo que los tallos se le clavaban en las palmas. Mantenía la vista fija en las grandes puertas de madera al fondo de la iglesia. En cualquier momento, se dijo, Javier entraría. Siempre era precavido, siempre dramático, siempre tarde. Le gustaba hacer una entrada triunfal. Los primeros 10 minutos transcurrieron entre risas nerviosas de los invitados, algunos chistes, algunos susurros. A los 20 minutos, el ambiente empezó a cambiar. Los abanicos se detuvieron en sus manos. Los zapatos se movieron en el suelo. Su madre se inclinó, con la voz baja y tensa. «Debe estar atascado en el tráfico», dijo. «Ya vendrá», sonríe. Isabel asintió, pero sintió un nudo en el estómago. Había conducido por esas carreteras toda su vida. El tráfico nunca había sido tan malo. 30 minutos. El sacerdote carraspeó. El pianista dejó de tocar y volvió a empezar. Un bebé lloró. Alguien susurró. ¡Qué vergüenza! Otra voz dijo. Pobrecito. 45 minutos. Su teléfono, escondido entre las flores, vibró una vez y luego se apagó. Cuando bajó la vista, la pantalla mostró un mensaje. No hay señal. Me pareció una broma cruel. 50 minutos. La iglesia se había sumido en un silencio profundo que lastima los oídos. El sacerdote finalmente se inclinó hacia ella y le preguntó con dulzura. ¿Quieres hacerte a un lado un momento, hija? Isabel sintió la garganta irritada. No, susurró. Si me muevo, se vuelve real. Desde la primera fila, alguien se levantó. Oyó el roce de una silla y luego pasos. Al girar la cabeza, vio Diego caminando hacia ella, el padrino, el amigo más antiguo de Javier. Se veía mal con el traje, pensó. Diego siempre parecía más bien de botas de trabajo y camisetas viejas, el tipo de hombre que vivía con ropa práctica y rincones tranquilos. Su cabello oscuro era un poco demasiado largo, y tenía arrugas alrededor de la boca que no tenía hace unos años. Se detuvo a unos pasos, con los ojos cargados de algo pesado. No lástima, no sorpresa, algo más cercano al dolor. Isabel, dijo suavemente, ¿podemos hablar afuera? Los murmullos volvieron a empezar. Su madre siseó. ¿Qué está haciendo? Desde la primera fila. Isabel tragó saliva. ¿Te envió él? Su voz sonaba como la de otra persona. Diego le sostuvo la mirada. No, no envió nada. Las palabras le cayeron como una piedra en el estómago. Algo en su interior finalmente se quebró. Entonces no hay nada que decir, susurró. Diego dudó, y luego hizo algo que la sorprendió. Negó con la cabeza. Hay mucho que decir, respondió, pero no delante de toda esta gente. Por un momento lo odió. Odió su calma, su mirada firme, la forma en que parecía contener una verdad que ella desconocía. Quería gritar, exigir respuestas, preguntar por qué parecía que ya había estado en ese funeral. En cambio, dejó caer el ramo de sus manos. Las flores cayeron al suelo de mármol con un sonido suave y sordo. La iglesia se llenó de asombro. «Bien», dijo con voz temblorosa. «Hablemos». Caminó sola por el pasillo, pasando junto a los rostros vueltos hacia ella. Cada paso parecía como caminar sobre el agua. En las puertas, Diego abrió una y la dejó pasar a la luz del sol. Afuera, el sonido del océano le inundó los oídos, las olas rompiendo contra las rocas al pie de la colina. El viento atrapó su velo y lo deslizó hacia un lado. Se lo arrancó de un tirón y lo sostuvo como si estuviera muerto. «Dilo», espetó ella, volviéndose hacia él. «Lo que sepas, dilo». Diego parecía exhausto. Metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono, desbloqueándolo con dedos temblorosos. Le mostró la pantalla. Era una foto. Javier, con la ropa del día anterior, abrazaba a otra mujer. La mujer sostenía a un bebé.
Los tres parecían una familia. Isabel se quedó mirando la imagen hasta que el mundo quedó en silencio. El corazón le latía con fuerza en los oídos. «¿Qué es esto?», susurró. La voz de Diego sonó áspera. La razón por la que no apareció. Se rió una vez. Un sonido hueco y roto. «¿Es una broma?». «No», tragó saliva. «Lleva una doble vida en la ciudad. Me enteré esta semana. Intenté arrastrarlo hoy para que te presentara. No quiso venir». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. «Me dejaste ahí parada como una idiota mientras todos miraban». «Porque esperaba», dijo en voz baja, «que se armaría de valor y se presentara a decírtelo él mismo. Me equivoqué. Las lágrimas lo empañaron todo». «¿Así que ya está? ¿Se fue sin más?». Diego la miró con una ternura que le dolió. «No se ha ido hoy, Isabel. Lleva meses yéndose. Simplemente aún no lo has visto». El viento tiraba de su cabello, de los hilos sueltos de su vida. Por primera vez, Isabel no intentó mantener la compostura. Dejó caer el velo y lo vio ondear sobre la hierba como un fantasma. «No sé quién soy sin esta boda», susurró. Diego no se acercó. Simplemente se quedó lo suficientemente cerca como para que no estuviera completamente sola. «Tal vez», dijo, «eso es exactamente lo que estás a punto de descubrir». Bajaron la colina hacia la orilla sin planearlo. La iglesia se hizo más pequeña tras ellos. Sus paredes blancas brillaban contra el cielo azul. Isabel se quitó los zapatos a medias, llevándolos en una mano. La arena estaba fría y húmeda bajo sus pies. «Debería volver», dijo al fin. «Dar la cara a todos. Explicarles». «¿Explicar qué?», preguntó Diego con dulzura. ¿Que el hombre que creían perfecto era un cobarde? Ya lo verán». Ella suspiró. «Ya creen que no fui suficiente». La miró de reojo. «Si crees que huyó porque no eras suficiente, no lo conocías tan bien como creías». «¿Y entonces por qué huyó?», espetó. «¿Si no fue por mí?». Diego miró las olas. «Porque es adicto al control, a la comodidad, a ser venerado. Querías una pareja. Eso es peligroso para alguien como él». Se dejó caer sobre una roca plana, con el vestido ondeando a su alrededor en una nube blanca y desordenada. «Hablas como si lo odiaras». Una media sonrisa amarga se dibujó en su boca. «Conozco a Javier desde niños. He visto versiones mejores de él. Pero a este hombre no le confiaría ni una planta». «Entonces, ¿por qué seguisteis siendo amigos?». «No creo», respondió en voz baja. «En algún momento, simplemente me convertí en otra persona que él usaba, y fingí que era amistad, porque era más fácil que empezar de cero». Su honestidad la sobresaltó. «¿Cómo te usó?». Diego apretó la mandíbula. «Sabes que fui bombero antes del taller, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza. «Nunca habló de ti. En realidad, no. Solo historias para quedar bien». Diego dejó escapar un suspiro lento. «Hubo un incendio hace 3 años, en un edificio de apartamentos cerca de los muelles. Sacamos a todos menos a un chico que quedó atrapado en una habitación trasera. El techo se derrumbó mientras intentaba alcanzarlo. Sobreviví. Él no». Su mano temblaba al recoger una piedra pequeña, y luego la volvió a dejar caer. «Dejé el trabajo. No podía dormir. No podía respirar. Javier estaba allí en esa época. Me ayudaba con el dinero, con los contactos, y cada vez que intentaba levantarme, me recordaba a ese chico. Me recordaba que le debía algo». La ira de Isabel se suavizó. «¿Usó tu culpa para controlarte?». «Sí». Diego la miró. «Y cuando te conoció, vi algo que hacía tiempo que no veía en él. Miedo. Porque le pediste cosas que no sabía darte. Verdad, esfuerzo, futuro. Pensé que me amaba», susurró. «Creo que le encantó lo que hiciste por su imagen», dijo Diego. «Arquitecta inteligente y hermosa, de buena familia. Fuiste la pieza final de su imagen perfecta, pero las imágenes son planas.
Tú no lo eres. Ella se rió, con lágrimas en las mejillas. No eres muy amable, ¿sabes? No necesitas dulzura ahora mismo, respondió. Necesitas realismo. Se quedaron en silencio un rato. Las olas se alzaban y se estrellaban. Una gaviota graznó en lo alto. ¿A dónde vas a ir?, preguntó. No lo sé, admitió. Dejé mi alquiler cuando planeamos mudarnos a su casa. Dejé mi empresa para unirme a una en la ciudad con él. Ya no tengo una vida que sea mía. Diego asintió lentamente. Hay una casa de huéspedes detrás de mi garaje. Está vacía, sin compromisos, sin alquiler hasta que arregles las cosas. Puedes decir que no. Solo... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. He visto a alguien ahogarse delante de mí y no he podido salvarlo. No quiero volver a verlo desde la distancia. No soy tu responsabilidad, dijo ella bruscamente. Lo sé, respondió. Por eso pregunto, no insisto. Ella lo miró largo rato, el hombre que había estado detrás de su novio durante meses, en silencio. El hombre que podría haberla advertido, pero no lo hizo. El hombre que ahora parecía intentar, torpemente, compensarlo. No confío en ti, dijo honestamente. Él asintió levemente. Me parece bien. Pero ahora mismo confío más en el océano que en la gente de allá, añadió, mirando la iglesia en la colina. Y no me ha ofrecido ni una cama libre precisamente. Por primera vez ese día, su boca se curvó en algo parecido a una sonrisa real. ¿Eso es un sí? Eso es por ahora, dijo. Nada más. Por ahora es un buen punto de partida, respondió Diego. Se pusieron de pie y caminaron de regreso por la playa, no uno al lado del otro, pero lo suficientemente cerca para que si uno tropezaba, el otro pudiera alcanzarlo a tiempo. La casa de huéspedes detrás del garaje de Diego era pequeña, con la pintura descascarada y un escalón torcido, pero estaba limpia. Una cama estrecha, una cómoda, una mesita junto a la ventana que daba al mar. Isabel se quedó en la puerta y lo observó. No es mucho, dijo Diego, frotándose la nuca. Iba a alquilárselo a turistas este verano. Es más de lo que tenía esta mañana, respondió ella. Eso cuenta. Dejó un juego de llaves sobre la mesa. Puedes cerrar la puerta por ambos lados, y si decides irte en mitad de la noche, no tienes que despedirte. ¿Esperas que lo haga?, preguntó ella. Negó con la cabeza. Espero que hagas lo que sea necesario para sobrevivir a esto. Los días se asentaron en un ritmo extraño. Por las mañanas, Isabel se despertaba con el aroma a café que llegaba de la casa principal. A veces Diego dejaba una taza en la barandilla del porche. A veces no. No había un patrón, ninguna presión. A ella le gustaba. Podía beberlo o no, salir o esconderse. Caminaba mucho junto al mar. El océano se convertía en una especie de espejo, agitado o en calma, según el viento. Una vez vio a dos mujeres mayores sentadas en un banco, susurrando y mirándola. Captó algunas palabras. Abandonado en el altar. Pobrecito. Todos sabían que era un problema. Por un instante, la vergüenza le atravesó la garganta. Entonces volvieron las palabras de Diego desde la playa. No se fue hoy. Lleva meses fuera. Ella enderezó los hombros y siguió caminando. Una tarde, lo encontró sentado en una caja en el garaje abierto, con las manos manchadas de aceite y una radio que sonaba canciones antiguas suavemente de fondo. Ella rondaba por la entrada. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Levantó la vista, sorprendido. ¿Con el coche o con algo humano? Los coches no responden, dijo. Así que probablemente la parte humana. Se limpió las manos y señaló con la cabeza un cubo volcado. Siéntate entonces, puedo escuchar y trabajar. Pero ese día no habló de sí misma. En cambio, observó cómo se movían sus manos, cuidadosas, pacientes, firmes. Después de un rato, preguntó, ¿todavía sueñas con el fuego? Se quedó paralizado medio segundo, y luego siguió apretando un perno. A veces.
Cada vez que miras un motor, ¿ves llamas? Negó con la cabeza. No. Cada vez que oigo una sirena, siento un nudo en el pecho. Cada vez que huelo humo, cuento cabezas sin pensar. Viejas costumbres. Ella tragó saliva. ¿Te culpas? Diego se recostó, con la mirada fija en el techo. Todos los días. ¿Crees que la madre de ese niño querría eso? Preguntó Isabel. Sus ojos se clavaron en los de ella. No sabes qué querría. No, asintió ella. Pero sé lo que mi padre habría querido si yo muriera intentando salvar a alguien. Habría querido que la persona que intentó vivir, viviera. No que llevara una tumba encima. Las palabras la sorprendieron incluso a ella. No las había planeado. Provenían de algo más profundo que la lógica. Diego se quedó muy callado. Luego dijo, «Crees que estás rota porque elegiste al hombre equivocado. Pero no estabas ciega, Isabel. Solo querías creer que alguien podía ser mejor de lo que era. Eso no es estupidez. Eso es esperanza». «Hope se siente estúpida hoy», murmuró. «La esperanza es terca», respondió. «Como tú». Se miraron un buen rato. Algo surgió entre ellos. No romance, todavía no. Quizá nunca. Solo reconocimiento. Dos personas de pie entre las ruinas de fuegos distintos. «¿Por qué me tratas con amabilidad ahora?», preguntó, después de dejarme entrar a esa iglesia sin la verdad. Exhaló. «Porque cometí un error. Pensé que protegerme de Javier era más importante que protegerte de él. Me equivoqué. Esto es intentar estar menos equivocado». «Menos mal no es lo mismo que bien», dijo. «No», asintió, «pero es un comienzo». Esa noche, por primera vez desde la boda que no fue, Isabel durmió sin despertarse cada hora. Seguía soñando con las puertas de la iglesia, pero en esta versión, cuando permanecían cerradas, se daba la vuelta y salía sola. La noticia corrió como la pólvora en un pequeño pueblo. En una semana, todos sabían que Javier había desaparecido el día de su boda. En 2, las historias empezaron a cambiar. Algunos decían que había sufrido una crisis nerviosa. Otros insinuaban que Isabel había sido demasiado exigente. Los rumores se retorcieron como algas en la marea. Una tarde, mientras Isabel pasaba frente al café de la calle principal, vio un coche familiar aparcado afuera. El corazón le dio un vuelco. Javier salió, con gafas de sol y el pelo perfecto, como si nada hubiera pasado. Él la vio, levantó una mano en un gesto casual de saludo y caminó hacia ella con una sonrisa practicada. «Isabel», dijo con suavidad, «te ves bien. Vine para aclarar las cosas. La gente se está haciendo una idea equivocada». «¿La idea equivocada?», repitió. Suspiró, como exhausto por la estupidez de todos. «Ya sabes cómo eres, intenso, emocional. Me presionaste. Entré en pánico. Si hubieras estado más tranquilo». «Para», dijo ella. Frunció el ceño. «Intento ayudarnos a ambos a salvar las apariencias. Tu reputación...» «Mi reputación», interrumpió ella. «Es lo único que me queda. No puedes tocarla». Algunas personas en la terraza del café se quedaron en silencio, observando. Isabel las ignoró. «Me mentiste», dijo. «Construiste otra vida a mis espaldas». Javier apretó la mandíbula. «No lo entiendes. Ella me necesitaba. El bebé...» «¿Y no lo hice?», preguntó Isabel. «Reorganicé toda mi vida en torno a ti». Extendió las manos. «No soy el malo aquí. Ambos cometimos errores». Casi se rió. El sonido que salió fue suave, no amargo esta vez. «¿Sabes cuál es la diferencia, Javier? Estoy dispuesta y a admitir la mía». Sus ojos se posaron sobre su hombro. No necesitaba mirar para saber que Diego estaba cerca. Sentía su presencia como un peso constante, sin interferir, sin intervenir, simplemente allí. «Solo quiero que sepan que no los abandoné», dijo Javier con firmeza. «Que las cosas eran complicadas». «No eran complicadas», respondió Isabel. «Estaban mal, y tú corriste, eso es todo». Por un instante,
Algo feo brilló en sus ojos. Luego se acercó más, en voz baja. «Ten cuidado con lo que dices. Todavía tengo influencia en este pueblo. Las puertas se te pueden cerrar muy rápido». Isabel lo miró fijamente. «Entonces construiré mis propias puertas». Abrió la boca y luego la cerró. Ella vio el momento exacto en que se dio cuenta de que su poder habitual ya no funcionaba con ella. Esa comprensión lo asustó más que cualquier rumor. Sin decir una palabra más, lo rodeó y siguió caminando. Le temblaban las piernas, pero no aminoró el paso hasta llegar al camino que conducía a la orilla. Junto al agua, Diego estaba sentado en una roca, observando las olas. Ella se unió a él sin preguntar. «¿Cómo te fue?», preguntó. «No grité», dijo. «No lloré, no lo defendí, ni a mí misma. Simplemente dije la verdad». Él asintió. «Eso es más difícil que gritar». Fue como si finalmente hubiera dejado caer algo pesado que había estado cargando durante demasiado tiempo. Admitió. Se quedaron sentados en silencio un rato. El cielo empezaba a tornarse dorado y rosa, y el sol se hundía en el horizonte. «¿Sabes?», dijo Diego finalmente. «He estado pensando en volver a solicitar plaza en la Academia de Bomberos, no como bombero, sino como instructor, para enseñarles a los nuevos qué no hacer. Quizás así la muerte de ese chico no sea solo una herida. Quizás pueda ser una advertencia que salve a alguien más». Ella sonrió levemente. «Creo que le gustaría». «¿A quién le gustaría?», preguntó. «El chico», respondió ella. «Hablas como si lo conocieras, aunque no fuera así». Diego la miró y luego volvió a mirar el mar. Quizás solo necesitaba que alguien me dijera eso. «¿Qué?». «Que está permitido vivir después de fracasar», respondió en voz baja. Volvieron a quedarse en silencio. Las gaviotas se sumergían y se elevaban sobre el agua. «¿Crees que algún día dejaremos de sentirnos como cosas rotas?», preguntó Isabel. Diego pensó un buen rato. Quizás no. Quizás simplemente aprendamos a vivir como seres rotos que siguen adelante. «Eso no suena muy romántico», dijo. «No prometí romance», respondió. «Prometí realismo». Ella rió suavemente. «Lo real es suficiente». Cuando el sol finalmente se puso, Isabel se puso de pie. «Estoy pensando en irme», dijo. «No correr, solo empezar de cero en algún lugar. La boda no es lo primero que la gente ve cuando me mira». «Bien», dijo Diego. «Nunca debiste quedarte estancado en una sola versión de ti mismo». «¿Estarás bien?», preguntó ella. Él asintió. «Creo que, por primera vez en mucho tiempo, podría serlo». Ella estudió su rostro, la culpa persistente que aún se reflejaba en sus ojos, ahora compartiendo espacio con algo más. Resolución. «Gracias», dijo, «por decirme la verdad, por no intentar arreglarme». «Gracias», respondió, «por no dejarme seguir siendo el hombre que permaneció en silencio». Se sonrieron el uno al otro, no como amantes, no como extraños, sino como personas que habían atravesado la misma tormenta y se habían encontrado al otro lado. Entonces Isabel se dio la vuelta y caminó por el sendero que se alejaba de la orilla, con el cabello agitado por el viento, como si el futuro la estuviera arrastrando. Diego se quedó junto al agua un rato más, observando las olas entrar y salir, una y otra vez. Por primera vez, no sonaban como sirenas, sonaban como respiraciones. Porque a veces la persona que está a tu lado en tu peor momento no está ahí para amarte para siempre. Están ahí para devolverte las piezas de ti mismo que creías perdidas, y luego permitirte alejarte más fuerte. Si esta historia te tocó el corazón, guárdala, compártela con alguien que necesite recordar que puede empezar de nuevo, incluso si todo se derrumba frente a todos.